En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos habla hoy, queridos hermanos, del matrimonio y nos define qué es el matrimonio, qué es lo que Dios nos ha enseñado que es el matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Unión de un hombre y una mujer. Esto es el matrimonio. Cualquier otro tipo de unión no se puede llamar matrimonio. No se puede llamar matrimonio la unión entre dos personas del mismo sexo. No se puede llamar matrimonio la unión entre más de dos personas. El matrimonio exige exclusividad. Dos personas, un hombre y una mujer que se aman mutuamente. El Señor nos habla también del divorcio y que el divorcio no forma parte del plan de Dios para el matrimonio. Dice el Evangelio que en el principio no era así. En el principio Dios no creó esa unión para divorciarse. En el principio el divorcio es algo malo para los esposos, también para los hijos que sufren la separación de sus padres. Los hijos muchas veces son las primeras víctimas de ese divorcio. El divorcio no forma parte del plan original de Dios. Es malo para el hombre y para la sociedad. Muy distinto es el divorcio de una separación que la Iglesia permite. La separación, no el divorcio. Voy a poner un ejemplo. Una mujer siendo maltratada, abusada por su esposo, que ha sufrido violencia doméstica, por el bien de esa mujer, por el bien de su vida, la Iglesia permite que se separen. Es diferente el divorcio de una separación. Y dice el Señor que va a ser muy difícil para muchos entender eso. Si ya fue muy difícil incluso para sus apóstoles, que se exclaman diciendo que si esa es la situación, no vale la pena casarse. Ya era muy difícil para los discípulos entenderlo. Pero también lo vemos hoy, ¿no? Incluso entre los católicos que no entienden cómo la Iglesia no permite el divorcio, cómo la Iglesia no permite la unión
entre personas del mismo sexo. Vemos que muchos no lo entienden, católicos, incluso practicantes, que no entienden por qué la Iglesia no permite o el divorcio o la unión de personas del mismo sexo. El Señor ya lo dice. Habrá muchos que no lo entiendan. ¿Y por qué no lo entendemos? Por varias causas, ¿no? La falta de fe, la falta de humildad, ¿no? La falta también de formación, que no leemos lo que la Iglesia nos enseña. Leemos muy poco. Tenemos nosotros católicos muy poca formación. No nos formamos. Si tuviéramos más fe, más humildad, más formación, entenderíamos lo que es la indisolubilidad del matrimonio. Hay un vínculo que no se puede romper, que solo la muerte rompe. Tal vez porque vivimos en una cultura líquida, una cultura que no enseña la fidelidad, una cultura que nos enseña que al mínimo desacuerdo, a la mínima crisis, pues tenemos que separarnos, el divorcio. Bueno, algunos no lo entenderán, dice el Señor. Nosotros, fe en que son palabras de Dios, exigentes, muchas veces muy exigentes, pero son palabras de Dios. Humildad, pidiendo fuerzas para ponerlas en práctica, y un esfuerzo para un poco más de formación, para entender lo que el Señor nos hace entender, para entender lo que el Señor quiere que entendamos. Tenemos que tener fe, humildad y formación. Pues que Dios nos ayude a que cuando no entendamos su palabra, que nos pongamos de rodillas ante Él y pedirle la fuerza y la luz para entender mejor lo que Él quiere de nosotros, y también entrar un poco en la formación leyendo los documentos de la Iglesia para entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a entender y a poner en práctica sus palabras. Que así sea.